Ay, es que tan exagerados. No le pegué, solo le tiré la chancleta. Ay, no, qué pena. Pero es que mis hijos necesitan que les pegue con un objeto para que aprendan. Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente. Me encanta encontrarte aquí en un nuevo capítulo de esta serie donde la invitación es que tú y yo, numeral, hablemos de maltrato. Hoy entonces tú y yo vamos a responder juntos la siguiente pregunta. Gina, es que, ¿será que mis hijos necesitan que les pegue? ¿Deseas la respuesta y aprender mucho más de este tema? Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para tú y yo aprender de este tema. Bueno. Bueno, hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte nuevamente por aquí. Hoy entonces vamos a resolver la pregunta de mis hijos necesitan que les pegue, enfocándonos en cuando se agrede físicamente con objetos. Y vamos a entrar en materia a desarrollar este tema alrededor de 3 claves fundamentales. Clave número 1. ¿Qué deseo lograr al agredir físicamente con objetos? La mayoría de las veces aplicamos estas viejas herramientas de crianza porque creemos que es la mejor forma de lograr hijos obedientes, de lograr hijos bien criados. Y sé que en la mayoría de los casos no deseas lastimar a ese niño, ¿no? O a ese adolescente, ¿cierto? Claro. Y entonces, ¿por qué hacemos esto, Gina? Básicamente, siento que caemos en agredir físicamente con objetos porque detrás de eso deseamos que ese hijo haga caso, que ese hijo obedezca, que ese hijo sea obediente, que ese hijo sepa relacionarse con los demás, que ese hijo sepa ser respetuoso. Ahora, ¿es la manera? ¿Sí o no? Pensemos unos segundos. No, ¿cierto? Porque a la hora de la verdad, ¿cómo puedo enseñarle a mi hijo a ser respetuoso si no lo soy con él? ¿Cómo puedo enseñarle a mi hijo a tratar bien a los demás si yo no lo hago con él? Se vuelve confuso, ¿no? Y su cerebro sufre algo que se llama la incongruencia del ambiente. Dice, pero mamá me dice que sea respetuoso con mi compañera, pero mamá me grita, pero mamá me pega con la chancleta, con el cinturón, con la correa, ¿sí? Con lo que sea, con el cable de la plancha, etcétera. Con la cuchara, con la regla. ¿M? Ahora, si bien eso es cierto, la clave es lograr que ese hijo sea obediente. No por lo que hemos hablado en muchos momentos, que aquí abajo te comparto unos espacios, donde desciframos ese fantasma alrededor de la obediencia ciega, porque puede ser eh, a corto o mediano plazo exponer a tu hijo a varios riesgos, porque podría caer en tener conductas complacientes con tal de que los otros, digamos, queden felices, ¿sí? ¿Puedo lograr que mi hijo sea respetuoso sin usar eso? Claro. La mejor forma de enseñarle a tu hijo que sea respetuoso es desde el ejemplo, desde la coherencia, que aquí abajo te comparto unos espacios que hice sobre esos temas. ¿Puedo enseñarle a mi hijo a tener buenos tratos con los demás sin agredirlo con objetos? Claro. A ser solidario, lo que sea que desees enseñarle, cayendo en agredir con objetos, se puede hacer sin ello. Porque eso solo va a alejarte y va a desconectarte poco a poco cada vez más de tu hijo. Va a romper el vínculo o va a comenzar a fracturarlo si aún no está roto. Fundamental tener eso en cuenta. Clave número 2, entonces. ¿Cómo lograr que tu hijo no te perciba como una amenaza, peligro? Daniel Siegel en varios de sus libros habla de la paradoja de la crianza.
donde todos los seres vivos, cuando están ante una amenaza, un peligro, se refugian en su figura segura, su cuidador, papá, mamá, ¿sí? Su progenitor, quien ha estado ahí desde que llegaron a este mundo. Y buscan ese refugio y esa protección en ellos. Pero él dice, ok, en los seres humanos sucede algo muy particular, y es que sucede una paradoja, porque si bien ante una amenaza, un peligro, el niño, la niña, corre donde su cuidador, cuando ese cuidador es el peligro porque lo gritó, porque lo agredió, porque le pegó, etcétera, llega allá y luego su cerebro sufre una paradoja y le dice, venga, ¿por qué vas donde la figura que en realidad fue la amenaza? Porque mira que te agredió. Entonces el cerebro de ese niño no sabe si acercarse porque lo percibe como una figura segura o alejarse porque es la figura o el estímulo que le representa una amenaza. Entonces, para que el cerebro de tu niño no sufra esa paradoja y ante cualquier peligro busque tu refugio, busque tu protección, que es importante. Dejemos de creer que agredir con objetos va a hacer que ese hijo sea respetuoso, sea responsable, sea cualquier valor que desees inculcarle. No es el camino, no es la forma y va a alejarte y desconectarte cada día más de él. Deseo que mi hijo me respete y yo lo respeto con agresiones, con la chancleta, no va a funcionar, no va a lograr ser respetuoso. Deseo que mi hijo sea responsable y yo, digamos, por ejemplo, soy irresponsable con mis obligaciones, no va a funcionar. Para que entonces ese hijo no me perciba como una amenaza, que es clave. Reemplazar esa vieja herramienta irrespetuosa de agredir, maltratar con objetos, sea el cinturón, la chancleta, la correa, etcétera, la regla. Dejar de hacer eso y reemplazarlo por una herramienta que sea respetuosa. Puede que pienses, Gina, entonces estás diciendo que lo deje hacer lo que quiera. No me refiero a eso. Y aquí abajo te comparto esta lista de reproducción de Hablemos de Maltrato completa para que puedas ver este y otros mitos que hemos ido rompiendo a lo largo de estos años, porque son demasiados. Ya son más de 50, 60 capítulos en los que hemos roto cada uno de esos mitos. La idea entonces, ¿cuál es? Puedes, por ejemplo, usar límites, ¿sí? Para enseñarle a tu hijo a ser respetuoso. Puedes, por ejemplo, construir rutinas con tu hijo. Es decir, existen diferentes herramientas concretas, visualmente llamativas para tu niño o para tu adolescente, que puedes utilizar para aprender a ser firme y amable sin caer en esos tratos severos, ¿sí? Fundamental tener eso en cuenta. Clave número 3, entonces. La importancia de enfocar la mirada en las necesidades reales de tu hijo, que es clave. Cuando caemos en agredir con algún objeto a esos hijos, significa que estamos enfocando la mirada solo en la conducta. Quiero que haga esto que yo quiero que deje de hacer eso que yo no quiero o que me incomoda, o quiero que cambie esta conducta A por esta conducta B. Pero ahí enfocamos todo eso en la superficie. La conducta es la superficie de lo que realmente está sucediendo en tu hijo en ese momento. Cuando no te obedece, cuando anda rebelde, cuando tiene cualquier conducta que para ti es difícil de manejar o es un desafío para ti como madre, como padre. 1, no lo hace a propósito. 2, no lo hace para molestarte. 3, realmente es importante que tengas en cuenta que su cerebro no ha terminado de madurar a pesar de que está formado. No ha terminado de crear esas conexiones o ese cableado interno que le ayude a saber manejar su parte emocional, su parte racional. Tiende a ser totalmente reptiliano porque es el único cerebro con el que nacemos totalmente
formado en este mundo, ¿sí? Totalmente maduro. Entonces, debajo de esa conducta que te está costando con tu hijo, por la que al desesperarte caes en esas agresiones con algún objeto, hay algunas necesidades que sería importante que revises. ¿Cómo está la seguridad de tu hijo? ¿Tu hijo está percibiendo alguna amenaza, algún peligro? Tal vez alguna situación esperada o inesperada que esté viviendo en este momento, una mudanza, el ingreso al jardín o al colegio, la llegada de un nuevo hermano, o tal vez una situación inesperada que está viviendo que le cuesta manejar porque nunca la había vivido. La muerte de un ser querido, un accidente de alguien cercano, una enfermedad, vivir un desastre natural. Y a partir de ahí te das cuenta, ok, ¿cómo puedo transmitirle esa seguridad, esa calma al cerebro de mi hijo? Clave, alimentar esa necesidad de seguridad de tu hijo, usando algo que se llama lenguaje de seguridad, que aquí arriba te comparto un espacio que tuve la oportunidad de hacer hace un poco más de un año sobre este tema para que logres entender por qué es importante el lenguaje de seguridad y cómo puedes alimentarlo con tu hijo. Adicionalmente, ¿qué es clave? Es clave que nos demos cuenta cómo está la conexión con tu hijo. ¿Tu hijo se siente visto, amado, valorado por ti? O tal vez no. Cuando no se siente visto, amado, valorado por ti, significa que necesita satisfacer esa necesidad de conexión, que se siente desconectado de ti. Ahí es cuando tu hijo ya, digamos, tiene 2 años o más y ya es verbal y comienza a tener ciertos comportamientos difíciles que tú te comienzas a dar cuenta que es algo pequeñito y comienza a ser más, cada vez más y más grande, más y más difícil, comienza a escalarlo cada vez más y más. ¿Por qué? Porque está dispuesto a hacer su cerebro todo y más por tu atención, por conectar contigo. Puede que te jale inicialmente la manga de tu chaqueta, puede que después rompa cosas, puede que después se tira al suelo, ¿sí? Importante tener eso en cuenta. Ahora, con esto entonces Gina está buscando manipularme, no lo hace por eso, sino porque en realidad busca alimentar su necesidad de conexión. Así como este tipo de aparatos, cada cierto tiempo necesitamos cargarlos porque su batería se descarga. ¿Mm? Así sucede con el cerebro de tu hijo. 1, 2 veces al día, 5 minutos, 15 minutos, media hora, el tiempo que puedas, hacer alguna actividad donde compartan contacto físico, contacto visual, presencia plena y un momento de diversión y juego, donde no estés pensando ni distrayéndote con ninguna pantalla, sea esta o sea cualquier otra, estés completamente enfocado en tu hijo y compartan alguna actividad que sea agradable para los dos, sea cocinar juntos, sea dibujar juntos, sea tomarse juntos una taza de chocolate, como eh, recuerdo mucho que pasaba en mi infancia antes de ir al jardín con mi papá, ese era como nuestro tiempo especial. Entonces es importante tener eso ahí en cuenta, ¿sí? Si por otro lado tu hijo está con una situación que le cuesta resolver, ahí necesita satisfacer su necesidad de toma de decisiones, de solución de problemas, que se forma en este cerebro ejecutivo, en ese lóbulo prefrontal, el cual terminamos de desarrollar a los 25, 28 años aproximadamente, dicen diferentes autores. La idea es que como claramente ese cerebro nace totalmente inmaduro, necesita construir ese cable interno, entonces mientras lo hace, tú le prestas tu lóbulo prefrontal a tu hijo para que pueda solucionar los problemas. Entonces, ¿esto cómo se ve? Esto se ve de la siguiente forma. Hijo, supongamos el ejemplo típico que yo te digo aquí en psicoinfantil adolescente. Regaste el agua en el suelo. ¿Cómo vas a resolverlo? Dale 2 opciones que sean llamativas para él. Te traigo un trapo para que seques el piso o te doy un trapero para que trapees el agua que se regó. ¿Qué vas a hacer? Y ahí, poco a poco, tu hijo comienza a elegir cuál es esa opción que va a usar para resolver eso. Ahí, poco a poco, le prestamos ese lóbulo prefrontal, mientras tiene la capacidad de solucionar poco a poco en autonomía sus situaciones, problema, tomar decisiones, ¿sí? Fundamental tener eso en cuenta. Ahora, claramente,
esto es un abrebocas de todo lo que necesitamos ir profundo en esto, ¿no? Y es que para lograr reconocer y prevenir los malos tratos de tus hijos, sé que este video no es suficiente. Y justamente por eso quiero invitarte a... Segundo. Justamente por eso quiero invitarte a que te unas a mi reto Adiós Maltrato, donde a través de 30 días tú y yo trabajamos juntos para que puedas reconocer, lograr prevenir los malos tratos y aprender a promover buenos tratos al criar a tus hijos. Si deseas ir profundo en este tema, ve aquí abajo al enlace que te comparto en la descripción en comentarios para que puedas acceder a mi reto Adiós Maltrato y durante 30 días te brindaré las herramientas que te ayudarán a reconocer los malos tratos, lograr prevenirlos y promover esos buenos tratos en la crianza con tus hijos. Habrá muchas sorpresas adicionales que te compartiré por unirte. Entonces, aquí abajo, en el enlace que te comparto en los comentarios y en la descripción, podrás conocer mucho más de qué se trata. Tú y yo nos encontramos en una próxima oportunidad. Estaré feliz de encontrarte al otro lado en Adiós Maltrato para que podamos ir profundo en este tema y transformes de una vez y para siempre la crianza con tus hijos. Bueno, un abrazo grande. Chao.